Antes que se me olvide, te quiero regalar un libro en nombre de 13 autores o coautores. Ajá. Tulio Ramírez, el padre Luis Ugalde, mi persona, Charizker, el rector Charizker. Ay, muchas gracias. Educación para transformar el país. Luis Ugalde, coordinador de esta publicación del CERP, que es el Centro de Reflexión y Planificación Educativa. De los jesuitas. De los jesuitas, por supuesto. Eso está ahí en la Castellana. Sí, señor. Sí, señor. Aquí cerquita. Cerquita de la radio. Gracias por acompañarnos, Leonardo. Un gusto. Bueno, caramba. ¿Bajo qué condiciones se inicia el nuevo año escolar? De eso es lo que quiero hablar contigo en primer lugar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, mira, en condiciones terribles, y no voy a cambiar el adjetivo, sino lo voy a fundamentar, y a la vez condiciones favorables por el nuevo ministro de Educación. ¿En qué sentido favorable? ¿Por el nuevo ministro? Sí, porque por lo menos para la opinión de Leonardo Carvajal, o sea, así como tú tienes un equipo favorito en béisbol, o tú puedes tener una opinión sobre, digamos, quién es el mejor candidato al Balón de Oro en fútbol, o sea, entonces hay opiniones y hay fundamentos, ¿no? Yo opino que de los 7 o 8 ministros de educación que ha tenido el gobierno, eso lo he escrito además en algunas de mis publicaciones, el mejor ha sido Héctor Rodríguez en el añito y medio que estuvo, entre el año 14 y mediados del 15, hasta que se lo llevaron como utility, porque esa sería la palabra. En béisbol el utility es el que juega primera base, shortstop, de vez en cuando picha. Así es. Entonces ministro de 4 carteras, etcétera, y cargos, y gobernador. Pero volvió a educación. Y entonces, así como en algunos campos, pues han llevado a ministros de línea muy dura, exageradamente dura. Y por supuesto, yo no comparto eso. En el campo educativo llevaron a alguien que tuvo una política de amplitud en ese añito y pico que estuvo. O sea, varias cosas. Si él ha sido el mejor ministro, ¿cuál ha sido el peor? Los dos últimos. O sea, eso también lo he comentado. O sea, a él le dejaron, le rompieron la cristalería y lo que tiene es un poco de vidrios sueltos en el piso, así mismo. O sea, Piñate y Santaella no calzaban los mínimos puntos para ser ministros de educación y tuvieron una política, digamos, totalmente descolocada con respecto a las necesidades más básicas de los maestros. O sea, ni siquiera hicieron el aguaje de recibirlos, de tratar de entender el asunto, sino se hicieron los locos. Eso no puede ser, ¿no? Entonces Héctor Rodríguez tuvo una primera locución de 1:22 y yo la escuché en diferido y me parecieron muy interesantes varios de los puntos que él planteó. O sea, él es un político, y un político hábil, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dijo que había 5 millones de estudiantes bajo su mando. El mando de él es desde los chiquitines de preescolar, de inicial, hasta la secundaria, ¿no? Pero entonces resulta que cuando Chávez llegó al poder, el ministro Cárdenas le entregó al ministro Navarro 7.008.000 estudiantes, exactamente esa cantidad. Y unos 10, 12, 14 años después, justo cuando llega Héctor Rodríguez, hay 7.700.050 y tal. O sea, creció 700.000, no podía crecer muchísimo más, porque ya el nivel de participación, de inclusión social en Venezuela, gracias a los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos, había sido bastante alto en esos 40 años. Pero sin embargo con Chávez siguió creciendo, vamos a reconocer las dos cosas. Te entregaron 7 millones que no eran concha de ajo, porque Pérez Jiménez le entregó al gobierno no le entregó, él se fue, y lo que encontró Wolfgang Larrazábal fueron 817.000, óiganlo bien, de estudiantes, desde preescolar hasta universidad. Claro, en un país que tenía una población de menos de 7 millones. 7 millones, ¿no? Luego, cuando se le entrega a Chávez, tiene 23 millones y medio. ¿Ves? Pero el crecimiento es hasta 7 millones, de 817.000 a 7 millones. En la época postdictadura. Pues. Sí, y Chávez lo sube a 7.700.000 más los que están en educación superior,
que el gobierno decía 2,5 millones, yo digo 1,5 millones, o sea, alrededor de 10 millones, o sea, realmente se estaba en lo que se llama la educación de masas, ¿ok? Ahora, Héctor Rodríguez dijo así, tranquilamente, entre las varias cosas que dijo, tenemos 5 millones de estudiantes. O sea, yo le reconozco a él su honestidad al decir que tiene 5 millones, es decir, que el sistema perdió 2,5 millones. Claro, él no profundizó, porque él no es de oposición, vamos a entendernos también, ¿no? Él es del gobierno, entonces, pero yo le reconozco el gesto de 5 millones. O sea, se perdieron 2,5 millones, una tercera parte. Obviamente, si él lo cubra, ¿por qué? Dice, bueno, parte de gente de la que emigró o parte de gente de la que no se fue del país, pero no puede seguir en el sistema. Desertaron del sistema educativo en los distintos niveles. Exacto. Y algunos que no han ingresado, que deberían estar. Sí, siempre hay, exactamente. Ese rezago, ¿no? Sobre todo en la población preescolar, ¿no? Entonces, ese punto él lo planteó, lo cual me parece bien porque ha podido no tocarlo. El tema álgido, terrible, de que los maestros no tienen salario. O sea, no me digas que $10 o $30 al mes es un salario, no me digas eso. Así es. ¿No? Porque yo esa es la realidad pura y dura en materia de los profesores. Esa es la realidad. O sea, vamos a ir por parte, ¿no? Sí, vamos con la población escolar para luego meternos con los profesores. Te pediría eso porque creo que son dos temas de mucha entidad, ¿no? Y creo que vamos a tener tiempo, porque yo creo que debemos quedarnos con él hasta el final del programa. Vamos a quedarnos hasta el final. Fíjate, Leonardo, la situación de los escolares, ¿no? Desde el punto de vista social, cómo llegan al aula de clase, se alimentan, no se alimentan, tienen los útiles escolares, tienen el uniforme, tienen sus zapatos, están siendo atendidos de forma integral, almuerzan, desayunan, tienen el acceso a los alimentos mínimos. Ese esquema de escuelas bolivarianas, por ejemplo. ¿Qué tipo de educación están recibiendo? Esas son las cosas que miden que un sistema educativo esté funcionando, ¿no? Hace 3 días tuve un intercambio, porque el ministro Héctor Rodríguez desde hace años, digamos, estamos conectados por WhatsApp y de vez en cuando, una vez al año, intercambiamos alguna idea. Este sábado intercambiamos alguna idea y él me preguntó y me pareció bueno que preguntaran. Un ministro tiene que preguntar. Dice, ¿dónde estaría bien para ti las primeras cosas que hay que hacer? Y yo le dije, comida para los muchachos. Y la respuesta fue el puñito con el dedo levantado. Eso, o sea, punto. Eso es así. Yo respondo con palabras, pues yo soy de la romana vieja. Claro. Pero es un tipo joven, entonces responde con emoticones. Emoticones, ¿no? Entonces, eso me pareció muy bien, porque a ver, sin papa no hay paraíso. Exactamente, o sea, un muchacho hambriento, de una familia donde entonces él tiene que arrimar el hombro al trabajo para ver cómo consiguen para comer, ese muchacho no va para la escuela. O si logran mandarlo a la escuela, pero con hambre, Dios mío, amor con hambre no dura, y lección de matemáticas o de historia con hambre no entra. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que recuperar el sistema que viene desde los 90, que viene de un ministro que fue empresario, que fue Gustavo Rosen. O sea, óiganlo, o sea, que tuvo ese sentido común de decir a los muchachos hay que darles un subsidio social que es la alimentación. Entonces, desde allí viene el vaso de leche escolar, todas esas cosas. Exacto. Luego lo continuamos con el ministro Cárdenas, a quien yo apoyé los 5 años de su gestión, el programa alimentario escolar. Antonio Luis Cárdenas. Y de alguna manera también se mantuvo con Chávez, y entonces eso se cayó en los últimos años. Eso tienen que recuperarlo y alimentar. Ese esquema de escuelas bolivarianas se desmanteló. ¿Existe en alguna medida que incluya esto, no? Sí, se olvidaron de eso. Fueron 5, 6, 7 años y después se olvidaron. Llegaron hasta un número fantasmagórico de unas 5,000. Por cierto, que en días recientes yo escuché una entrevista que le estaba haciendo nuestra compañera Esther Chiaro al exministro Adán Chávez a propósito de ese tema, y él decía que no, que eso estaba funcionando. La escuela bolivariana es una escuela de todo el día, es una escuela donde los muchachos tienen que tener desayuno, si se quedan todo el día, 2 comidas, desayuno y almuerzo. Tienen que tener una biblioteca de aula que la inventamos en tiempo de Cárdenas. Los docentes deberían estar seleccionados por examen de conocimientos y capacidades, tendrían que tener un salario del 60% superior al resto. O sea, hay un conjunto tendrían que tener un centro de computación. Yo me lo sé de memoria
porque esa propuesta se la hizo quien está hablando el 8 de marzo al ministro Héctor Navarro en el piso 20 del Ministerio de Educación. Yo era el presidente del Consejo Nacional de Educación y el ministro Navarro quiso conocer... ¿Estamos hablando de qué año eso sería? Exactamente el 8 de marzo del 99. Héctor Navarro, ingeniero, que sabía muchísimo de posgrados en la UCB, él dirigía eso, sabía casi nada de lo que pasaba en el sistema escolar de abajo. No tenía por qué saberlo. Y entonces él nos convocó a nosotros, los del Consejo Nacional de Educación. Yo le llevé como 15 expertos, le llevé la propuesta cocinada a lo largo de año y medio de debate y le llevé así, mira, esta es la altura. 8 estudios de factibilidad porque la propuesta era una sola. Formar una escuela integral de calidad que tenía que tener 8 variables para el cambio, ¿no? Maestros escogidos por su de verdad su conocimiento y competencia, maestros bien pagados, estar todo el día trabajando, tener el desayuno, almuerzo, el pensum escolar, trabajarlo por proyectos. Maestros de educación exclusiva. Educación exclusiva, exacto, y por eso con 60% más de salario, claro, etcétera. Ahora el maestro tiene que estar rebuscándose por ahí. Él compró, de las 8, compró como 6, y está bien. Y también se arrogó el derecho de ponerle el nombre. Nosotros le llamamos escuelas integrales de calidad y él la llamó escuelas bolivarianas. Y era su derecho, porque él es el ministro y porque Bolívar es de todo. O sea, claro, estamos hablando de marzo del 99. Claro, arrancando el gobierno. Entonces arrancaron. Nosotros también otra cosa que compró él fue que le dijimos, ministro, empiece con 500. O sea, no vaya a lo faraónico. Exacto. Y él empezó con 500. ¿Qué pasó? Unos 8 meses después, Chávez lo llamó y le dijo, necesito para el año que viene 2.000. Y él fue a lo político y saltó a 2.000. Entonces ahí empezó, o sea, él no hizo una cosa que había que hacer. Después del primer año, haz un balance de fortalezas y debilidades, de logros, dónde estuvieron los problemas, y entonces ves si aumentas en qué cantidad, por dónde, etcétera, etcétera. O sea, ya a partir del primer año se desquiciaron políticamente. Y una de las que no compró fue la escogencia rigurosa de los maestros en función de sus capacidades pedagógicas. No, esa no la compraron. Entonces empezaron a meter... Y sigue sin comprarse, ¿no? Sin comprarse. Entonces empezaron a meter en esas escuelas, que eran las modelos, que eran digamos, la proa del barco de educación, a chavistas comprobados y leales y a la causa y toda la tontería. Y eso hizo, Vladimir, podemos buscar la prensa, que el 20 y pico de julio del año 2000 hicieron un desfile en el estadio Brígido Uriarte, estaba Chávez, la Plana Mayor y tal, y trajeron a varios miles de muchachitos de todos lados a desfilar, pero entonces ya tenían unas cintas y unas cosas, digamos, idolatrando a Chávez. Y me acuerdo del nombre de la muchachita, mira, tenía 9 años y ahora es una mujer de 30 y pico, Danielita, 9 años, Estado Lara. Entrevistó a un colega tuyo del diario El Nacional y le preguntó, bueno, ¿qué le enseñan a ustedes en historia? Nos enseñan que Chávez es un prócer tan importante como Simón Bolívar. Por Dios, año 99. Eso es culto a la personalidad. O sea, eso es meter en la historia a alguien que está debutando en ella y ya consagrarlo, igualarlo con Simón Bolívar. Entonces, es hacer politiquería miserable con unos niñitos de 9 años. Eso es. Entonces, claro, ahí empezaron a pervertir las bolivarianas, siguieron dando números y números y números, pero digamos el fortalecimiento de la calidad, de que todos esos muchachitos de las zonas populares que teníamos que igualar en competencias con los niños de las clases medias y clases altas, no se pudo lograr porque entonces empezaron a darle jarabe de lengua para meterle ideas políticas en vez de formarlo mejor en matemáticas, etcétera. Y fíjate que después ya en el bachillerato, materias como formación moral, social, moral y cívica, entiendo que no las están dando, ¿no? Ha habido un cambio de materia. Hay una tendencia hacia integración de asignaturas. Yo estoy de acuerdo. Es más complejo para los docentes, pero cualquier problema
de cualquier tipo tiene múltiples variables físicas, químicas, biológicas, matemáticas, demográficas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, etcétera. esas materias, que es un libro de Canestri, que lo recuerdo mucho, Claro. formaba ciudadanía. Salió el año 61, Sí, justo señor. cuando sacaron la Constitución. Claro, perfectamente. Y era un libro que formaba ciudadanos, te explicaba los poderes públicos, la democracia, el sistema de partidos, en fin, Claro. todo lo que es la institucionalidad. Eso está vinculado ahora dentro de unas materias, ya no se llama Historia y Geografía de Venezuela, yo le enseñé cuando fui profesor de bachillerato. Se llama Identidad, Territorio y no sé qué otra cosa. Entonces uno dice que, o sea, la palabra historia a mí no me gusta, pero nadita que se la hayan volado. Ujú. No me gusta nada. O sea, la historia es, o sea, es como decir, me quitaron la palabra física. Espérate, ya va, Sí. la física, sin la física estamos Claro. liquidados, ¿no? Así, ahora, Leonardo, Sí. ya tenemos que hacer la pausa. Me gustaría que al regreso habláramos un poco cómo llega al aula de clase un niño en esta fecha. Ok. ¿Verdad? Que creo que es importante hacer esa descripción. Ya venimos con el profesor Leonardo Carvajal. Entre líneas. Una visión crítica sobre lo que está sucediendo en el mundo. Con Vladimir Villegas. Unión Radio. Ahora es más entretenimiento. Deportes, tendencias. Conectados contigo. A continuación, programa todo usuario tipo mixto de información y opinión. De producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Hablemos con expertos acerca de marcas y campañas que logran e invitan a reinventarse, que nos enseñan y nos acercan. Unión Radio presenta Mercadeo y Negocios con Graciela Beltrán Carías. A nombre de En Banca Amiga, juntos hacemos equipo. Ozonepiu, la esencia del ozono en tu vida. Síguenos en Instagram, @ozonepiulessence. ¿Qué tal, amigos de Unión Radio 90.3 FM? Les saluda esta servidora, Graciela Beltrán Carías, y estos son sus micros de mercadeo y negocios. Y hoy en Entreno y Luego Existo hablemos, adivinen, de nadar. Hacer deporte tiene un efecto en todo el cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Y aunque la mayoría de la gente aprecia las ventajas para la salud de correr, montar bici, levantar pesas o incluso pasear en el bosque, por ejemplo, en el cerro, son menos los que comprenden los beneficios de una buena sesión de natación, entre los que se incluyen la tonificación y fortalecimiento muscular, la reducción de la inflamación y la mejora de la salud cardíaca, pulmonar y mental. Resulta que impulsar la masa corporal a través del agua activa numerosos sistemas de todo el cuerpo y hace que la naturaleza de bajo impacto y altos resultados de este deporte sea insuperable. Este deporte tiene la ventaja añadida de estar al alcance de personas de todas las edades y entre quienes tienen limitaciones físicas, individuos para quienes actividades como correr o montar en bici podrían suponer un reto mayor. Podría decirse que el beneficio más importante de la natación es que favorece la salud del corazón. Las investigaciones demuestran que esta práctica también mejora la circulación y la eficacia cardiovascular, por lo que disminuye el riesgo de infarto e ictus. La natación también tiene un tremendo impacto en el sistema músculo-esquelético, ya que la viscosidad y densidad del agua ofrece resistencia en cada brazada, lo que exige el uso y fortalecimiento de los músculos. Las investigaciones también demuestran que este deporte es bueno para aumentar el metabolismo y que la repetición de brazadas y movimientos puede quemar muchísimas calorías. Según un análisis de salud pública, una persona de 70 kilos quema 281 calorías por hora nadando a un ritmo moderado, pero puede quemar hasta 704 por hora nadando a estilo libre a un ritmo intenso. Doy fe de esto. Así llegamos al final, amigos de 90.3 en Unión Radio. En la producción, Catherine Castillo y Graciela Beltrán Carías. En la edición y montaje, Homero Hernández. Nos despedimos hasta la próxima en este Mercadeo de Negocios. Nos vemos.
Publicidad. ¿Necesitas recargar tu celular? Con Banca Amiga es muy fácil. Lo puedes hacer en segundos a través de Banca Amiga Suite, Banca Amiga en línea o los puntos de venta Banca Amiga. Y no solo podrás recargar, también puedes hacer el pago de tus servicios. Definitivamente, Banca Amiga nos hace la vida más fácil. Ozone Piu, con el poder del ozono, ha desarrollado excelentes productos. El aceite Ozone Piu activa la circulación, es antibacterial y regenerador de los tejidos y potencia su efecto para protegerte de esas molestias que afligen a tu piel. Tenemos el refrescante y el enjuague bucal, el anticaspa para la dermatitis seborreica, el agua ozonizada antiséptica, el expectorante mentolado y el desodorante aclarante de axilas. Síguenos en Instagram, @OzonePiuLessence. Ozone Piu, la esencia del ozono en tu vida. Una forma de apoyar a la productividad de las personas y sus oficios. Unión Radio presentó Mercadeo y Negocios con Graciela Beltrán Carías. Unión Radio. Más contenido, más variedad, más emoción. Conectados contigo. Debate periodístico que explora la noticia desde diversas perspectivas. Sin duda. Con Maripilia Hernández. De 12:30 del mediodía a 1 de la tarde. Por Unión Radio. Arquitecto, ingeniero, constructor. Visite Construya Vivienda, 39ª Exposición Internacional de Materiales, Insumos, Franquicias e Inmuebles para la industria de la construcción y la vivienda en Venezuela. Visita Construya Vivienda 2024 del 20 al 29 de septiembre. CCST organiza Expo Center. Únete a la nueva generación. Ven y cambia tu tarjeta de débito BanPlus para que puedas hacer pagos en puntos de venta sin contacto, compras en línea y pagos por suscripción nacional. Visita cualquiera de nuestras agencias y cámbiala. En BanPlus, hacemos país de la mano contigo. El canal IBC te invita a ver una historia llena de intriga. A veces tenemos el deseo de olvidarlo todo, otras no tenemos opción. Y es cuando debemos decidir si dejamos todo atrás o unimos las piezas para encontrar la verdad. IBC te trae un dramaturgo que nos muestra lo que implica reconstruir una vida. Bajar, porque lo que la mente olvida, el corazón siempre lo recuerda. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía. Sintonízanos por tu sistema de cable. Más cerca, IBC. Septiembre es el mes aniversario de Amazonia Grill. Hace un año regresamos para reencontrarnos con nuestros clientes, que son una auténtica familia. Para celebrarlo, anunciamos el estreno del sushi en nuestra carta, famosa por las carnes al carbón y demás delicias de una cocina completa. Recuerda nuestros espectaculares salones para eventos. Amazonia Grill en la calle Madrid de las Mercedes, el restaurante de nuestras familias. Prepárate para estar al volante. Así como lo oyes, un carro puede ser tuyo al activar una línea Movistar prepago o recargar alguna de tus líneas móviles. Y si eres cliente de Club Movistar, podrás participar por una moto. Ingresa en nuestra página web y conoce más. Promoción aprobada por la SUNDE. Ventana al mundo del entretenimiento. La actualidad y los deportes. Unión Radio. Ahora es más. Conectados contigo. Explorando la actualidad. Entre líneas. Con Vladimir Villegas. Publicidad. La salud viene ahora en Cajita Azul. Mantenerte saludable y activo es una tarea más sencilla cuando tienes como aliados a los medicamentos de Blue Medical Pharmaceutical, la cajita azul que cuida de ti. Cuenta con medicamentos, para todas las dolencias,
vitaminas, analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, antialérgicos y mucho más. Todo lo que tu cuerpo necesita para estar siempre al 100%. Ya yo soy parte de esta familia, así que únete tú también y conoce el poder de los medicamentos de la cajita azul, que cuida de ti y de mí. Y también tiene su cajita rosada, que cuida de ellas. Síguenos en Instagram y conoce más sobre @Blue Medical Pharmaceutical, la cajita azul que cuida de ti. En La Castellana, en la avenida San Felipe, usted puede comerse el mejor cochino frito del planeta, las mejores arepitas de chicharrón, los más apetitosos bollitos de chicharrón, las mejores cachapas, los mejores hervidos de gallina y de res y también un buen sancocho de pescado. Pero muchísimas cosas más, por ejemplo, una costilla barbecue, se puede comer también un codillo, igualmente puede comerse una arepa rellena de asado, de reina pepiada, de queso amarillo, de queso trenza, todo eso y mucho más en mi cochinito favorito. Cómaselo asado o cómaselo frito en mi cochinito favorito. ¿Sabía usted, cuando veía a un soldado uniformado, aquí o en otros países de Latinoamérica, que la tela del uniforme era hecha en Venezuela? ¿Sabe usted que Telares Maracay pronto cumplirá 100 años y es una de las textileras más antiguas y orgullo de Venezuela? ¿Sabe usted que cuando se pone una prenda de vestir fabricada con tela del grupo Telares Maracay es una tela garantizada en su calidad? ¿Sabe usted, cuando ve un blue jean de calidad hecho en Venezuela o en el exterior, que es muy probable que la tela de esa prenda sea fabricada por nosotros en el grupo Telares Maracay, el primer grupo textil venezolano que fabrica con calidad de exportación? Por estas razones, cuando usted adquiera telas o prendas elaboradas por cualquiera de las empresas del grupo Telares Maracay, obtendrá un producto de calidad de clase mundial. Visítenos www.telaresmaracay.com. Grupo Telares Maracay, 98 años tejiendo futuro en Venezuela. Bien, continuamos conversando con el profesor Leonardo Carvajal y bueno, nos quedan todavía unos 20 minutos para conversar. Leonardo, el muchacho que llega a la clase al día de hoy, que se reincorpora, el niño promedio, ¿cómo se está incorporando al sector público, a la educación pública? El muchacho de Catia, de Caricuado, del Valle, de Altagracia, de Orituco, de Maracaibo, de Valencia. En primer lugar, tiene que supongo yo que va con la idea de certificar si tiene un adulto allí en el aula que lo reciba. Porque sobre todo en el bachillerato no es así. No es así. Yo insisto en la información que me dieron. Eso yo sé que no es una muestra estadísticamente significativa, pero mis 44 estudiantes de Lucas en los años 13 y 14. Pero el día de hoy en Venezuela, pues muchísimo menos. O sea, si el principal problema era la falta absoluta de docentes, no en la primaria. De primaria tú no puedes dejar un salón de 30 niños de 10 años sin nadie allí. Claro. O sea, no, por supuesto. O sea, quemaron el colegio. No, son niños de 10 años. Estoy hablando del bachillerato, de un pensum florido que tiene 8, 9 materias, y que entonces tú vas a la primera semana y entonces te encontraste 3 profesores y 6 no. O sea, yo pienso que eso está pasando. O sea, que me rebatan. O sea, si hace pocos años te encontrabas 6 profesores y 3 no, ahora van 3 y 6 no van. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? O sea, yo creo que el ministro Héctor Rodríguez creo que está consciente de esa realidad. Y entonces, o por el otro lado, a lo mejor tiene 5 o 6, pero 3 graduados y 3 absolutamente improvisados. O sea, el sobrino de la directora, que como supo que no tenía profesor de física, le dijo a su sobrino, que está en segundo semestre de universidad o algo así, mira, por favor, ven y ayúdame a dar física. A lo mejor el muchacho no tiene vocación docente, lo está haciendo por su tía. O sea, alguito sabe, alguito no sabe. O sea, está pasando, no voy a decir el nombre del plantel, un plantel muy reputado, por ejemplo, privado. Entonces, fulanita de tal, mira, ¿quieres estar 2 meses enseñando historia de Venezuela o historia de América en tal? O sea, de hoy para mañana. Entonces la persona dice, ven, entonces le doy 5 libros, a ver, o sea, por Dios, y entonces a lo mejor a los 2 días debuta en clase. Dios mío, o sea, eso está pasando, improvisados, empíricos, de buena voluntad, pirata. Los útiles escolares, el poder adquisitivo de la población. No, es bajo, pero
Pero ahí sí yo en materia de útiles escolares, o sea, si tienes un cuaderno, y yo insisto, y si tienes los libros de la colección Bicentenario, o sea, la colección Bicentenario la inventó el gobierno de Chávez el año curso escolar 11-12, y yo siempre la apoyé desde el punto de vista de su sentido social. Y dije, esto lo inventó Raúl León y decreto 567, el año 60 y pico. Y en aquel entonces era, no sé, creo que es tu época, enciclopedias escolares. O sea, un mamotreto así que tenía todas las materias. Ahora sacaron 4 libros por cada grado, por áreas, sociales, naturales, lenguaje, matemática. Y ese reparto que se ha venido haciendo tiene un enorme y válido y pertinente sentido social. Que yo, Leonardo Carvajal, no como opositor, sino como ciudadano y profesor de historia, cuestione ciertos contenidos. Sobre todo en materia de historia, ¿no? De los libros de historia. Yo no cuestiono los contenidos de matemáticas, de la de lenguaje, de naturales, uno que otro gazapo por allí, pero entonces eso no invalida la necesidad, espero que lo mantengan. O sea, yo creo que eso ha sido una rutina democratizadora y es válida. Y esos libros, mal que bien, son un alivio para el bolsillo de los padres, y son una guía para el maestro, porque viene la otra. A ver, tú te puedes imaginar un grupo de músicos que se reúnan en un sitio y cada uno tiene su instrumento y haya como 4 partituras para el mismo rato. Eso pasa en educación desde hace varios años. Y yo se lo dije al ministro Rodríguez el año 14 en el piso 20, cuando nos convocó a aquella consulta nacional, y dije, un país no puede llevar 4 currículums a la vez porque son caos curriculares. O sea, esto es una nación. Mira, el currículum del año 97 lo sigue mucha gente. La barbaridad malísima del currículum del año 2007 que hizo Dan Chávez lo siguen algunos chavistas muy, muy, muy sectarios. La colección bicentenaria es el currículum de facto. Y algunos, por supuesto, hacen un tutti frutti, un híbrido, y usan un rato la lógica de la bicentenario, otro rato unos temas por la del 97, porque le gusta enseñar eso, y a lo mejor si viene el supervisor muy sectario, entonces ese día enseñan según el programa del 2007. Eso está pasando. El programa del 97 no ha sido derogado. El del 2007 lo derogó Hugo Chávez, digamos, diciendo, este programa no sirve, y Adán, vaya a candidato de gobernador a Barinas. La Bicentenario es el programa de facto, es la partitura de facto. Entonces, por Dios, por lo menos que eso nos iguale, porque allí no hay cosas dañinas, ahí hay montones de cosas. O sea, ahí se cita a Alberto Adrián y Andrés Eloy Blanco, a Jesucristo. En los libros de primaria estoy hablando. O sea, hay ciertos venenos ideológicos, ciertos abusos. Por ejemplo, en uno de ellos de historia dice, solo es a partir del año 2003 cuando las riquezas del petróleo a través de PDVSA se invierten en el pueblo venezolano en educación y salud. Digo, Dios mío, pero desde el año 26, que el petróleo pasa a ser el principal producto, el principal proveedor de los presupuestos de Gómez, de López Contreras, Pérez Jiménez, Betancur, Caldera, Chávez, sirvió para crear escuelas, para crear hospitales, para crear carreteras, para pagar policía. O sea, por Dios, vivimos de eso. Entonces fue el 2003 que empezó a servir para algo. No me digas tontería. Y sectarismos idiotas, ¿no? Entonces, hay de esas cosas. También eso lo puede neutralizar el maestro. Porque, ¿saben una cosa? Los ministros no dan clase. O sea, los malos ministros, los malos funcionarios. O sea, ellos hacen sus cosas allá y el dueño del aula, una vez que tú cierras la puerta, eres tú. Y tú puedes hablar y tú puedes hacer silencios y tú puedes opacar ciertas cosas y tú puedes hasta sonreír con algo de eso. Exacto, y tú puedes meter cosas de sentido común y tú puedes mandar a investigar. Investiga entonces a ver que desde cuándo el petróleo no. Y el muchacho investiga, averigua y después dice, pero esto que dice el libro aquí no es. Bueno, pues no será porque la realidad te lo desmiente. O sea, una manera light de hacer las cosas. Yo estudié eso una vez en una tesis en Argentina,
los peronistas llegaron rapidito y pusieron un endiosamiento de Perón y no sé cuánto en los libros de primaria, y entonces hay una tesis donde se veía cómo maestros argentinos críticos le daban la vuelta. Y se le puede dar la vuelta a todo, a todo. A lo que no se le puede dar la vuelta es la situación económica del magisterio. Es muy difícil darle la vuelta, por ejemplo, cuando hay maestros, como tú lo señalas, ganando sueldos de $10 mensuales, por ejemplo. Claro. Ahora inventaron un bono, o sea, para no salarizar las cosas. O sea, ganan 10, ganan 20, ganan 30 salario. O sea, que eso en realidad no es salario, eso es limosna. Y unos bonos, no sé, 40, 50, 60, o sea, a lo mejor se redondean 80, 100 al mes. Sí, pero contraría el principio de que todo lo que el trabajador reciba por su trabajo es salario, debería ser salario y debería ser calculado como tal, claro, a la hora de prestaciones sociales de vacaciones. Si tú te denominaras neoliberal a ultranza, no hay problema, pero si es un gobierno obrero, humanista, socialista, entonces, y presidente obrero, etcétera. Wow, difícil de tragar, ¿no? Entonces, eso está allí. Yo le voy a dar un margen, Leonardo Carvajal, le voy a dar un margen digamos, para la actuación de Héctor Rodríguez. Es un político entre políticos. Él dijo lo mal que había estado, lo bien que había estado el país en ingresos per cápita hace el año 14, por ejemplo, cuando él era ministro, lo muchísimo que bajó, y es verdad, y lo poquito que comenzó a subir. Y no lo ligó con el tema del salario, pero todos entendimos que él estaba buscando una macro justificación a esa realidad terrible. Ok, te lo acepto de entrada. Ya que mencionas el caso de Héctor Rodríguez, otro dirigente estudiantil, o ex dirigente estudiantil, ahora ocupa el cargo de ministro de Educación Superior, que es Ricardo Sánchez, ¿no? Sí. Entonces, yo, por supuesto, no tengo nada contra ninguno de ellos en lo personal, pues no se trata de eso, pero yo digo, caramba, que llegar a ministro de Educación debe ser la culminación de una carrera académica. No puede ser el inicio de una gran carrera académica. Sí, a menos que tú demuestres, o sea, tienes 25 años y sacaste... Qué sé yo, eres summa cum laude, qué sé yo. Sí, te ganaste el premio Nobel de Economía, qué sé yo. Física. Bueno, entonces, vamos, ¿no? Es otra cosa. Pero si tú no has sido director de escuela, decano de facultad, clase, rector, no tienes decano, publicaciones, o sea, no has trabajado ni en la gerencia ni en la investigación, y llegar a ministro es... o sea, sencillamente una improvisación absoluta. Lo podría hacer bien, tal vez, si tiene muchas dosis de humildad, o sea, si no se envanece, y si entiende que lo nombraron políticamente, y entonces pide consejos, ayuda, etcétera, 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 y colaboración. O sea, si convoca y respeta a los rectores de las distintas universidades, podría aprender. Pero si cree que simplemente por tener la batuta en la mano, porque se la pusieron sin méritos probados, bueno, pero eso está pasando en el país, en el campo del Tribunal Supremo de Justicia, eso está pasando en muchos campos, y entonces, bueno, no es que el país no tenga suficientes capacidades. Ojo, y no es que en el chavismo o en el madurismo no haya gente con capacidad, claro que la hay, pero también es una opción política nombrar a personas que no la tienen. Ahora, ante la gravedad de los problemas, yo creo que, digamos, por ejemplo, el caso de Héctor Rodríguez, yo sí creo que es un tipo que ha demostrado inteligencia política, que, por ejemplo, el año 2014, en relación, por ejemplo, con una resolución, la 058, que hizo la ministra Marian Hanson, que te iba a convertir la gerencia de las escuelas en un caos. Llegó Héctor Navarro y Víctor Rodríguez, y su mérito fue que sencillamente no la aplicó. O sea, la dejó pasar. Entonces, yo eso lo valoro. Valoro también en el campo de la educación privada, desde hacía como 10 años, entre Aristóbulo Istúriz y Adán Chávez, habían establecido un sistema que cada año ellos ponían un tope para el incremento de las matrículas. Entonces, cuando el Banco Central te decía, este año la inflación fue 40, entonces ellos decían, puede subir hasta el 10. Tenían un sistema 10 años, algún año pusieron 0. Entonces, estrangulando financieramente poco a poco la educación privada. Llegó Héctor Rodríguez, derogó eso y dijo,
se vuelve al sistema anterior, que lo deciden las comunidades educativas, los directores, los curas, lo que sea, los propietarios, con los padres. Entonces, eso es mucho más democrático y eso, digamos, le dio aliento. Tercera cosa, para mí todavía más importante, frente a un gobierno que se equivocó en su liderazgo educativo y que, digamos, confundió todo aquello que tenía que ver con evaluación, competitividad, mejorar la calidad, lo creyó que eso era una constelación de valores capitalistas y que por tanto aquí se buscaba la inclusión y se buscaba la difusión ideológica, pero calidad no, la negaban, la menospreciaban, la arrinconaban. Héctor Rodríguez dijo, vamos a hacer una consulta nacional por la calidad educativa. O sea, el tipo fue hereje, Dios mío. Y además aquí vamos a meter a 5, 6, 8 o 10 personas. O sea, nosotros vimos a Juan Maragall, director de educación de Capriles, de Miranda, claro, dando charlas a lo más granado del Ministerio de Educación, cuando en cualquier tiempo antes, cuando en cualquier tiempo después. O sea, yo le di una charla a todo el staff de cargo del Ministerio de Educación. Entonces, eso significaron aperturas. Yo dije en el piso 20 estaba el ministro, los viceministros, todo, un montón de, que si el viceministro de no sé qué, de montones de cosas. Yo dije, mira, aquí hay 4 currículos, esto no puede ser. Y nadie te rebatió eso, más bien tomaron nota muy educadamente. O sea, una oportunidad para el diálogo. Cualquiera puede ver el informe final, está escrito. Entonces, ahí dicen, hay 700 y pico mil muchachos fuera del sistema escolar, tantos de tanto. No son de oposición, simplemente estaban siendo honrados en esa cosa. Opiniones de la gente en contra de la resolución 058 de la Marianne Hanson, pero a favor de que la comunidad participara en la vida escolar, que es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que esas cosas positivas podría haber de esas y alguna más. Y si funciona la sensatez mínima, deberían darse cuenta que estamos demasiado abajo. Demasiado. Y uno de los sitios donde estamos más abajo es en educación. Tú me dices en petróleo, no, bien abajo estuvimos cuando estábamos en 500,000 barriles. Claro. Si estamos en 900,000 o algo así y puede picar un poquito más arriba, estamos recuperando algo. Pero en educación no, ni la O por lo redondo. Ahora fíjate, ya nos quedan 2, 3 minuticos. A propósito de todo esto que venimos conversando, profesor Carvajal, Leonardo Carvajal, te pregunto, ¿cómo hacer para nivelar, por ejemplo? Para nivelar, por ejemplo, el muchacho que llega a la universidad, que va a estudiar educación, por ejemplo, o que va a estudiar comunicación social y no sabe redactar, por ejemplo. Sí, yo creo que, fíjate, hay una cosa que está ocurriendo en la Católica y en muchos sitios. Estamos rebajando la cantidad de años de las carreras y yo estoy de acuerdo. En vez de 5, 4. Y después entonces quiere mejorar, haga una maestría en 2, ¿no? Pero yo sí creo que los exámenes de admisión tienen que mostrar el real estado de los muchachos. Y algunos lo hacen y entonces entre mañana a su primer semestre. Pero otros hay que decirle, mire, usted tiene que esperar 6 meses. O sea, te conté alguna vez el caso del chico que le llegó al estudiante de psicología de Lucas, eso fue hace 2 meses, que le llega al profesor y le dice con un papel, le dice, profesor, ¿usted me puede explicar qué significan estas 2 X detrás de la palabra siglo? Ah, caramba. ¿Ves? O sea, eso no es un nivel, eso es un desnivel. Eso es abismal, eso es abisal, ¿no? O estudiantes de comunicación social 8º semestre, le estaba dictando una de mis ponencias y yo estaba hablando de las 30.026 mesas por algo, ¿no? Y entonces yo dicto en la pantalla, que soy pésimo, y arreglen las chicas, y después imprimo y veo, ¿no? Y entonces veo 30.026.000. O sea, entonces, eso está pasando. O sea, yo tengo demasiado. Los 5 estudiantes de educación, tuve 5 nomás el semestre pasado. Parece un posgrado. Que de repente, sí, me hablé de la Plaza Bolívar, entonces
nunca han ido al centro, tienen 20, 21 años. No conocen la Plaza Bolívar, la Casa de Bolívar, la cuadra de Bolívar. Nunca han entrado a la UCB. O sea, hay un vacío histórico, hay un vacío geográfico, hay un vacío matemático. O sea, una estudiante de octavo semestre, brillante en montones de cosas, me escribió hace un año. Porque según el ministro Freddy Ñáñez de Comunicación, como conclusión de la pandemia en Venezuela hubo 5.1 millones de muertos. La llamé y le dije, mire, no bastarían todos los árboles de Venezuela que tendríamos que talar para hacer 5 millones de ataúdes. ¿Ve? La otra, le digo, mire, estaba hablando yo de Venezuela, y más o menos como cuántos habitantes tiene Venezuela. Entonces, yo aceptaba en un rango así amplio, que me dijera entre 20 millones y 40 millones, aceptaba cualquier cosa, ¿no? Me dice 30.000. 30.000. Entonces le digo, estábamos en el quinto piso de la UCAP, había un ventanal. Mire ese pedazo de cerro de Antímano. En ese pedazo están los 30.000. Los 30.000 personas, imagínate. Sí, 30.000. Señorita, dígame otro número. 30.000 millones. Entonces, yo, con esto termino porque seguro se me acabó el tiempo. Le digo, hice un razonamiento que no me entendió. Sus ojos eran estrictamente inexpresivos. Porque ella no sabe multiplicar ni 7 por 4, chico. Porque yo le dije, mire, señorita, todo el volumen de habitantes del planeta es 7.000 millones. Tendríamos que tener 4 planetas para tener 28.000. Y ahí dentro de Venezuela. Y ahí ya se perdió. Y digo, y una ñapa de 2.000 millones, y la tipa así. No entendió nada. Los ceros, los millones. Eso me recuerda, Leonardo, y con esto cerramos, aquella Miss de Panamá que le preguntaron que quién fue Confucio. Dijo, bueno, un chino japonés que inventó la confusión. Así está. Bueno, caramba, te agradezco mucho. Hemos hecho una descripción, caramba, bien detallada, pero dramática de lo que está ocurriendo en la educación. Gracias al profesor Leonardo Carvajal por acompañarnos. Y bueno,